¿Quieres ser agente inmobiliario en España? ¿Te gustaría conocer el método que me ha llevado a construir una agencia inmobiliaria de éxito? Suscríbete a este canal y haz clic en el comentario fijado si lo que quieres es ser agente inmobiliario en España. Video y suscríbete, Oye. dale like. Oye, escucha, suscríbete y dale like. ¿has dicho? Sí. Bienvenidos, bienvenidas. Para los que sois nuevos en este canal, Rojo Invest, en este canal hablo de negocios online e inversiones en bolsa, inversión inmobiliaria y negocios inteligentes. Decirte que este es el capítulo que forma parte de la lista de reproducción como agentes inmobiliarios, donde puedes ver reflejada la vida y el día a día real de un agente inmobiliario en activo, que visita propiedades, que capta propiedades, que invierte en propiedades y que ayuda a otras personas a invertir en propiedades y a comprar propiedades. Es decir, en esta lista de reproducción hablamos de todo el proceso de intermediación inmobiliaria y, por tanto, como te digo, si quieres ser agente inmobiliario en España, puedes suscribirte al comentario fijado para que rellenes tus datos y elegir la población donde quieres abrir tu agencia inmobiliaria digital. Bien, en el día de hoy me vais a acompañar a unas actividades inmobiliarias donde lo primero que voy a hacer es visitar una propiedad de un precio interesante que necesita reformas. Es una propiedad que está ubicada en un campo de golf a un precio superior a 400.000 euros, que estamos en proceso de venta y que evidentemente te voy a explicar el paso a paso de cómo ha ido para que tú puedas aprender las distintas fases por las que vas a pasar en este tipo de propiedades. Decirte también que después me vais a acompañar a la visita de un terreno que vamos a poner a la venta y donde os explicaré el procedimiento y los pasos necesarios para poder poner ese terreno a la venta, que es un terreno donde se pueden edificar varias propiedades. Todo esto me vais a acompañar en el día a día, en la vida de un agente inmobiliario como yo, para que aprendáis los distintos pasos y aprendáis poco a poco el método para que podáis ser agentes inmobiliarios de éxito en España. Bien, chicos, lo primero que tenéis que saber es que en la profesión de agente inmobiliario es una profesión que requiere movimiento. Es una profesión que requiere actividad. A diferencia de lo que mucha gente cree que entra en la inversión inmobiliaria, básicamente porque creen que es un negocio donde se gana mucho dinero, que sí, esa es la realidad, pero también es un negocio donde hay que trabajar. Ese es el primer mensaje que os diría. Bien, voy a cerrar un poco el techo porque si no, no se va a escuchar con tanto ruido. El mensaje es claro. Es una profesión que realmente te puede dejar muchos beneficios. Tener en cuenta que en el concepto de la intermediación, por lo menos en el caso de España, se suelen manejar comisiones entre el 5 y el 6% del precio de venta. Esto quiere decir que para una propiedad de 200.000 euros, aproximadamente, un 5%, estaríamos hablando de 10.000 euros masiva que el intermediario inmobiliario puede facturar, es decir, de una sola operación. Y en algunos casos, como os digo, depende un poco de la cultura de la zona, se suele fijar un 6% de comisión. Bien, pero volviendo a esto, lo que quiero decirte es que, en primer lugar, es una profesión en el ámbito de la intermediación que puede dejar importantes márgenes, pero tienes que saber que es una profesión que requiere dedicación. ¿Qué dedicación requiere? Pues justamente, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, que como os he dicho, vamos a ir a visitar una propiedad que se encuentra ubicada en una zona de un campo de golf y demás. Estamos hablando de una propiedad que procede de un activo bancario y que tiene un precio superior a 400.000 euros. La historia en este caso es que esta tarde vamos a ir a verla con el comprador. El comprador es una persona empresaria que dispone de muy poco tiempo.
Por lo tanto, tenemos que ser muy precavidos en este caso y no hacer perder el tiempo a nadie. ¿Por qué? Porque en este caso, además, es una propiedad que se tiene que reformar. Es decir, como procede de activo bancario, las personas que abandonaron la propiedad, en este caso, pues la dejaron bastante mal y requiere de una actualización, evidentemente, y de una reforma. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Es decir, esta persona, este comprador, estaba interesado por la zona, ya se han hecho unas visitas y en función de las visitas que hemos hecho, ya se ha determinado más o menos cuánto sería el coste de la reforma para dejar la casa en condiciones. Pero ahora que realmente ya hemos avanzado, y digo que hemos avanzado ¿en qué sentido? En primer lugar, porque tiene realmente interés por la compra de la propiedad. En segundo lugar, porque se ve capacitado y tiene el equipo para poder hacer las reformas de la propiedad para que le quede a su gusto. Y en tercer lugar, porque tras hacer lo que es la visita y ver más o menos qué reforma se necesita, lo que hemos hecho ha sido proceder a hacer un tanteo con la entidad bancaria, en este caso que es propietaria, que es un fondo de inversión, en base a una contraoferta. Una contraoferta que desde ya os quiero decir que no ha durado 2 días, y esto es otra cosa de la que os quiero hablar. Una negociación que ha durado, si no recuerdo mal, del orden de 2 meses, ya que en primer lugar se ha hecho una oferta, el precio no fue aceptado, posteriormente se ha ido subiendo un poco la oferta de forma progresiva, hasta que hemos llegado a un punto de inflexión en el que tanto inversor o propietario del fondo está de acuerdo y comprador está de acuerdo para entrar ya en la diligencia de hacer lo que es un presupuesto bien detallado para saber exactamente cuánto va a subir la reforma. Es por eso que desde ya tengo que deciros que si os queréis dedicar a la actividad inmobiliaria, lo primero que vais a tener que trabajar muchísimo es la paciencia y el arte de la negociación. Por eso he destinado un capítulo dentro del curso de agente inmobiliario que podrás acceder haciendo clic en el primer comentario fijado. Rellena los datos, recibirás la información y posteriormente, si eres seleccionado para pertenecer al grupo, podrás hacer el curso de agente inmobiliario profesional, donde en uno de los capítulos te explico el arte de la negociación inmobiliaria. ¿Qué es el arte de la negociación inmobiliaria? En primer lugar, ser extremadamente paciente con las operaciones, con los clientes, con las negociaciones, y existe evidentemente una serie de procesos y todo un arte que tú vas a poder aprender y que es fruto de la experiencia que he aglutinado desde el año 2005 a raíz de las más de 400-500 operaciones inmobiliarias en las que he participado, ya que la mayoría de operaciones suelen seguir el mismo patrón. Primero, una negociación lenta. Tienes que tener paciencia, tienes que ser paciente, sobre todo en este tipo de propiedades que superan los 400.000 euros, ya que el acceso de compra se ve limitada, tiene mayor limitación por un tema de acceso económico a una categoría de personas distinta que saben lo que hacen, que saben lo que compran, saben perfectamente cómo funciona también la negociación. En este caso estoy tratando con un empresario que tiene ya su empresa, que ha hecho varias operaciones inmobiliarias y que quiere comprar esta propiedad exclusivamente para él. Eso además lo que va a hacer es que se la mire con mejor cariño, es decir, tanto a nivel de negociación como a nivel de reformas. Pero no sucede nada, es decir, esto es totalmente normal. ¿Vosotros qué haríais si quisierais comprar una propiedad para vosotros? Exactamente lo mismo. ¿Y qué haríais vosotros si supierais que además en ese tipo de propiedades no puede acceder tanta gente? Sabes que hay menos demanda y por tanto ley de oferta-demanda. A menor demanda y mayor oferta, los precios siempre tienden en este caso a subir, pero cuando la demanda es más baja y la oferta en este caso hay varias en la zona, evidentemente los precios van a tener que ser negociados y este es el caso. Por lo tanto, aspectos fundamentales a destacar y resumiendo, en primer lugar, tener paciencia,
tener paciencia en la negociación, ya os digo, 2 meses de negociación para hoy, todo justo, proceder con la visita con todos los industriales. Bien, paso 2, ajuste de precio que se aproxima a la intención de compra del comprador y posteriormente ya ajuste de la reforma. Además, me gusta ser precavido y esto no hay que hacerlo siempre, pero yo en algunos casos, cuando tratamos propiedades de este tipo, con clientes de este tipo, que su tiempo vale muchísimo, el tiempo vale muchísimo porque tienen que sacar tiempo para venir a visitar la propiedad y además cuadrar a todos los industriales. Tenemos que cuadrar al de cocinas, hemos tenido que cuadrar al paleta y demás. Imaginaos, llegar allí y que, por ejemplo, o la casa esté ocupada o las llaves no abran, todo esto. Por tanto, ahora me dirijo a la casa antes de hacer la visita, incluso esta tarde, para ver que todo está correcto, que los accesos funcionan bien y evidentemente para que cuando vaya todo el escuadrón esta tarde vayamos allí y podamos tener un acceso seguro. Esto es otra de las cosas que tenéis que trabajar mucho, ser precavidos como agentes inmobiliarios y anticiparos a los posibles problemas que puedan suceder, ya que si no os vais a encontrar con todo Dios ahí en la casa y directamente lo que os va a pasar es que vais a quedar fatal. Y meter una cagada en este tipo te puede hacer literalmente perder la venta. Así que esto no lo hagáis, ser precavidos y mirar de hacer que las cosas siempre estén totalmente controladas. Pero como os venía diciendo, es una profesión donde hay que trabajar, hay que moverse, hay que visitar propiedades y a la vez que vas haciendo eso, vas trabajando tu ojo a nivel de precios, porque visitar tantas propiedades, hablar con tantos inversores, con tantos clientes, recibir tantas ofertas, al final te va haciendo calibrar lo que es tu parámetro, como digo, inmobiliario. Y al final te haces una auténtica bestia que solo llegando a la propiedad, dándole un ojo, ya sabes más o menos cuál es el precio de venta aproximado al cual se tiene que vender o comprar esa propiedad. Y ese es un factor muy importante que siempre explico dentro de la academia. Es decir, si tú te quieres iniciar como inversor inmobiliario, lo mejor que puedes hacer es empezar desde cero como intermediario, como agente inmobiliario, porque vas a empezar a aprender sobre todo tipo de gestiones, sobre todo tipo de dificultades que te vas a ir encontrando, jurídicas, tributarias, de reformas y demás, y a medida que vas trabajando en ese aspecto vas profundizando y vas pillando confianza. Esto es un aspecto importantísimo. Por eso en el módulo de inversiones lo que he hecho ha sido primero empezar con los negocios, y dentro de los negocios hay toda una serie de conocimiento que vas a aprender en el ámbito de los negocios de intermediación inmobiliaria. Es decir, te adentro dentro de los negocios de intermediación inmobiliaria con distintas estrategias para que progresivamente te vayas adentrando ya hacia el camino como inversor inmobiliario, y ahí sí ya aprendas 23 estrategias distintas de inversión inmobiliaria, como son el CRV, es decir, comprar, reformar, vender, el llamado flipping house, que está muy de moda ahora. Quiero aprovechar también para decir, y esto es un llamamiento a los propietarios de propiedades que quieran vender sus propiedades, es muy importante, sobre todo a la hora de contactar con un buen agente inmobiliario, que tenga buen conocimiento de la zona, que tenga experiencia en la zona, porque de eso va a determinar que a la hora de vender vuestras propiedades os haga un estudio acorde a lo que realmente la propiedad se tendría que vender. Sobre todo en este tipo de propiedades que voy a visitar ahora, que aunque no sea una propiedad particular, el funcionamiento es prácticamente el mismo. Es decir, aquí en este caso lo que partimos es de conocer exactamente lo que hay en la zona para vender, y además con el valor añadido de tener que añadir el coste de la reforma. Es decir, todavía con más motivo se requiere de experiencia, ya que en el precio de compra tenemos que sumar las reformas para que eso se ajuste al precio real de venta final que hay actualmente en la zona. Ojo, el precio real, lo que llamamos el justiprecio, no tiene nada que ver con el precio de mercado ni tampoco con los precios de publicación
en los distintos portales inmobiliarios. Determinar el precio de una propiedad va mucho más allá que simplemente ver las ofertas que hay a la venta en la zona, ya que no es lo mismo vender que poner a la venta. Y ahí es donde está la diferencia entre los propietarios que acaban vendiendo sus propiedades o los que directamente la acaban quemando durante meses, incluso años, y no llegan a vender la propiedad. Seguimos. Bien, pues ya hemos llegado a la casa y este sería el emplazamiento, ¿ok? Donde está ubicada la casa. Como veis, las casas que vienen de activos bancarios siempre tienen sus limitaciones porque están más deterioradas, ¿ok? Quiero que veáis una cosa. Realmente el tema de la ocupación en España es un problema importante, ¿ok? Fijaos el nivel de seguridad que tenemos en esta casa. Con alarma perimetral y también alarma por dentro. Es importantísimo esto, sobre todo también es un consejo a todos los propietarios que tenéis propiedades en las que no vivís. Es muy importante que os vayáis pasando por ahí, sobre todo si las propiedades las tenéis en España, porque os podéis encontrar con algún susto, ¿ok? Os recomiendo totalmente que si vais a las propiedades y no tenéis acceso habitual, pongáis una alarma. Esto es muy importante. Bueno, ya han desconectado la alarma. Fijaos el bicho que hay aquí. Tenemos la alarma desconectada. Vamos a ir a ver que todo esté correcto dentro de la casa. Y ya está. Lo mismo nos encontramos a alguien. Lo vais a ver en directo. Bueno, al final, puerta abierta. Fijaos, con un sistema electrónico por la máxima seguridad. Esta es la casa que os comentaba, ¿veis? Tenemos aquí importantes reformas. Es una casa muy grande, pero requiere obviamente de reformas. Aquí tiene varias ventanas con buena iluminación. Es una casa con muchísimas posibilidades. Esto vendría siendo la zona de comedor y demás. Y aquí tenemos distintos accesos. Por ejemplo, hay una habitación que podría servir como despacho, por ejemplo. Aquí tenemos otro espacio. Ahí estoy yo, un saludo. Y aquí una cocina. Como veis, conserva el estado de origen totalmente. Y bueno, básicamente, obviamente requiere de importantes actualizaciones en este caso. Aquí tenemos un lavadero, tenemos un espacio que es un pequeño dormitorio con un baño y demás, pero fijaos que realmente todo esto requiere una actualización importante. Por eso es muy importante preparar todo muy bien con la persona que lo vaya a ver, básicamente porque si tú, por ejemplo, traes a una persona que no tenga visión para ver lo que aquí se puede hacer, todas las actualizaciones de las reformas y tal, probablemente se te vayan a asustar. Por tanto, tienes que saber muy bien a quién realmente traer a este tipo de propiedades. Sobre todo, por delante, informar de que requiere reformas y de que requiere una actualización. Bueno, pues ya están los paletas viendo la casa, haciendo valoraciones con tranquilidad de todo lo que hay que hacer, y paralelamente lo que voy a hacer es aprovechar más o menos que tengo una hora de tiempo para irme un poco más al centro a ver el terreno que os comentaba de venta. Se han quedado ahí en la casa con un contacto y mientras están valorando tranquilamente las reformas necesarias y demás, lo que voy a hacer es voy a ir a ver el terreno que os había comentado. Un terreno que está ubicado en una zona muy buena,
donde hay mucha edificación. Vamos a ver qué pretensión tiene la propiedad y también, sobre todo, lo más importante en el campo de los terrenos es ver exactamente qué es lo que se puede hacer antes de fijar ningún precio ni nada, ya que este es un error que se suele cometer. Bien, vamos a este capítulo de la valoración del terreno. Bien, cuando hablamos de terrenos, de valoración de terrenos, se suele cometer un error bastante grave, y es que muchos inmobiliarios acuden al terreno sin tener ni idea realmente de lo que ahí se puede hacer, y fijan el precio de la propiedad, el precio que tiene la pretensión de la propiedad, y le suman lo que es la comisión de intermediación, que suele ser el 5-6%. Y eso es un error, ya que antes de tomar cualquier terreno, cualquier propiedad de este tipo en venta, debemos saber exactamente cuál es el potencial y cuáles son las posibilidades de lo que ahí se puede hacer, ya que de no hacer esto, el comprador futuro, que en este caso, cuando hablamos de terrenos que son para edificar varias propiedades, hablamos de un perfil de comprador que suelen ser directamente promotores, constructores, que tienen muy claro cuál es el coste de construcción que se va a producir en ese terreno para que se puedan construir, en este caso, los pisos. Es decir, si tú tienes un terreno que le fijas un precio por fijar, simplemente porque es una pretensión que tiene la propiedad, y posteriormente no sabes exactamente lo que ahí se puede hacer, ni tampoco cuáles son los márgenes que va a tener el comprador, en este caso el constructor que va a hacer la promoción, realmente no estás fijando un buen proceso de venta, y lo único que vas a hacer es quemar totalmente la propiedad. Vas a tener un terreno que lo vas a tener meses, incluso años, puesto a la venta, pero no vas a tener interesados, o los interesados que vayas a tener van a ser curiosos, despistados, que no tienen ni idea del precio y que directamente lo que van a hacer es contactar por contactar y jugar a la oferta o ver a ver qué es lo que pueden sacar. Pensar una cosa, en el mundo de los terrenos y de las inversiones y de las promociones, dejarme deciros que la experiencia a lo largo de estos años, para mí, es que hay mucho, perdonad la expresión, pero hay mucho flipado, hay mucha flipada, que va de inversor y que realmente no tienen absolutamente nada. Por tanto, es muy importante que cuando trates con este tipo de compradores, investigues muy bien en la fase de investigación quién es ese futuro comprador. Si es una sociedad, que normalmente suele ser una sociedad, ver qué tipo de sociedad es, cómo está constituida, o si no tanto cómo está constituida, porque normalmente pueden ser o sociedades limitadas o sociedades anónimas. En el caso de España, si es un comprador español, tenemos que ver que esa sociedad realmente tenga potencial, es decir, o bien que tenga una sociedad con activos que puedan ser financiados, o bien que tenga ya pues un saldo de caja importante, o bien que sea una empresa con recorrido y haya presentado resultados, o bien sea una empresa que venga haciendo ya este tipo de actividades y se conozca que ha hecho otras promociones. Es decir, tenemos que medir muy bien el potencial, y sobre todo si hablamos de terrenos que superan el 1.000.000 de euros, ya que ahí entramos en un tipo de categoría de compradores que, de no disponer de una cifra importante, no van a poder obtener financiación. Pero sin entrar tanto en estos detalles, básicamente, y yendo más a la parte de colocación de venta del terreno, en la captación tenemos que ver el terreno y después analizar y ver qué hay en el planeamiento urbanístico, saber exactamente lo que ahí se podría hacer en función de los metros cuadrados que hayan construidos, y tenemos que mirar el porcentaje de edificabilidad. Una vez tenemos esto y sepamos más o menos qué tipo de propiedades podríamos hacer, podríamos saber cuántas propiedades podrían salir, y en base a las propiedades que podrían salir, sabiendo los precios de la zona a los cuales se está vendiendo esa tipología de propiedad, podríamos fijar aproximadamente el precio del terreno. De forma resumida, podríamos decir que el precio del terreno, es decir, el valor del terreno, más la suma del valor de construcción por euro metro cuadrado de esa promoción,
nos daría el precio de venta final. Pero mayormente ahí, en ese precio de venta final, es donde tenemos que ver también que la persona que hace la inversión, si es un constructor, promotor, tiene que tener un margen, evidentemente, desde el precio de construcción y la adquisición del terreno al precio de venta. Evidentemente, cada empresa constructora, promotora, tiene su ideología, su política, por así decir, de márgenes, y por tanto mayormente hay empresas que suelen buscar márgenes mayores. Por tanto, es saber qué se puede hacer, en base a saber lo que se puede hacer, cuánto valdría construirlo, sumando el precio del terreno, y en el precio de venta tiene que haber un margen significativo para que el promotor pueda posteriormente vender las propiedades y obtener beneficio. Así que mayormente cuando vamos a este tipo de propiedades, pues hacemos, o yo hago lo que voy a hacer ahora, que es primero ver la propiedad, segundo ver qué pretensión tiene el propietario, que es lo más importante, y después tranquilamente en el despacho hago el estudio y veo exactamente qué enfoque se le podría dar y si la operación es viable. Este tipo de operaciones requiere obviamente de mayor conocimiento, de mayor profesionalidad, requiere conocimientos de valores de construcción, precios de mercado de construcción, requiere conocimiento de los valores y los precios de los terrenos y evidentemente conocer muy bien el planeamiento urbanístico y conocer bien la zona para saber exactamente qué tipo de propiedades se pueden hacer ahí, ya que si por ejemplo vamos a construir propiedades de 2-3 habitaciones, que seguramente vayamos por ahí, y además conociendo bien la zona sé que la mayoría de las propiedades que hay tienen zonas comunitarias, eso puede entrar en un concepto de competencia. Es decir, si en la zona, como es el caso además, yo lo digo porque he vendido bastantes propiedades por aquí, en la zona hay pisos, bien, de 2-3 habitaciones, con parking incluido, con piscina y alguno con pistas de pádel y zonas comunitarias interesantes, si tú vas a sacar pisos de 2-3 habitaciones de esas características, pero no vas a dar estos servicios, no vas a tener piscina comunitaria, tampoco vas a tener parking incluido, o si tienes parking no tienes piscina y pistas de pádel, y los precios más o menos acaban siendo los mismos, no vas a poder competir con ese tipo de propiedades. Las otras propiedades casi con total seguridad te van a pasar por delante completamente, es decir, que no vas a poder competir, y hasta que esas propiedades no se hayan vendido en su totalidad no vas a poder hacer absolutamente nada como constructor, bien como comprador final. Por tanto, hay que ver muy bien en este tipo de propiedades qué es lo que ahí se puede hacer, qué es lo que vamos a construir, para ver si existe competencia en relación a esa tipología de propiedades, para posteriormente evidentemente tener un producto competitivo. Fijaos, este es el terreno, toda esta parte. Aquí lo que vamos a hacer es quitar toda esta parte uralita, que esto tiene amianto y ya no está permitido. Lo dejaremos limpio el solar para su posterior venta. Tenemos 16 metros por 20 de ancho. Seguramente bajo más 2 tendremos, bajo más 2, 3 viviendas por planta. Saldrían unas 9 viviendas aproximadamente. Bueno, pues ya está. Tal y como os comentaba, ya he visto el terreno, he estado hablando con la propiedad, que por cierto ya ha hecho varias operaciones, y eso es lo bueno que tiene, pues trabajar con gente, trabajar bien, a vender otras propiedades, te hace pues tener plena confianza en todos los sentidos. Por tanto, ahora lo que voy a hacer, ya tengo la información, he visto el solar, vamos a hacer unos cálculos para saber cuál es la repercusión que hay de precio metro cuadrado más o menos en esta zona, para poder valorar bien el terreno y hacerle una puesta a punto de limpieza del terreno. Como habéis visto, hay amianto, hay cositas ahí que hay que quitar,
que eso no puede estar ahí, y el terreno va a quedar totalmente limpio para que el constructor, promotor, pueda entrar a, digamos, trabajar finamente, ¿no? En este caso seguramente haremos planta baja, más, como os digo, bajo más 3, con un subterráneo menos 1, para hacer parkings. Ahora es lo que vamos a analizar. Voy a analizar precio y nada, os seguiré informando de este terreno, un poquito de la evolución. A medida que vamos avanzando, seguramente será una venta un poco más lenta de lo habitual, porque todavía hay un tema de documentación que hay que preparar con el tema de los linderos y demás del terreno, que hay que hacer una pequeña división y hay que hacer un topográfico y demás, marcarlo bien, que esto es muy importante, verificar que toda la información en términos catastrales y registrales esté correcto, y a partir de ahí pues avanzar con la venta. Es decir, aquí lo que podemos hacer es trabajar de dos formas: trabajar mal o trabajar bien. Trabajar mal es, voy al terreno, le hago un par de fotos, señor propietario, ¿cuánto quiere? Tanto, vale, muy bien, mi comisión es de tanto, bien. Pero trabajar bien es llevarte la información, verificar que todos los documentos estén correctamente a puntos y preparados para que quien lo vaya a comprar pueda ir a escritura, todo bien verificado, y lo más importante, determinar un precio acorde a la situación de mercado, viendo lo que os decía, ¿no? Un poco de las propiedades que hay en la zona, ya que actualmente están construyendo, está bastante avanzado, pero están construyendo. Tenemos que ver a qué precios más o menos se están vendiendo esas propiedades, ya que, como os digo, esas propiedades seguramente tendrán piscina, las nuestras no, y por tanto tenemos que ajustar muy bien el precio. En este sentido, también tengo que decir que, aunque todo el tema de las zonas comunitarias y demás es muy bonito, la verdad, porque todo eso da una excelente calidad de vida, en términos de construcción, hacer todo este tipo de construcciones obviamente hace siempre encarecer la obra, y por tanto eso de una forma u otra siempre repercute al precio de las propiedades, a no ser que hayas comprado el terreno muy bien de precio, o sea, un terreno que sea una auténtica oferta, cosa que esto pasa muy pocas veces, porque normalmente cuando se suele vender un terreno de este tipo, el propietario normalmente, en la mayoría de casos, suele estar muy bien informado, porque se informa evidentemente con profesionales para poder determinar un buen precio de mercado. Pero resumiendo, sería valor del terreno sumado al valor de construcción igual al precio de venta, teniendo en cuenta el tipo de construcción que se puede hacer y el tipo de propiedades que van a salir. Así que hasta aquí el capítulo de hoy en la vida de un inmobiliario. Hemos visto la visita esta mañana en la casa del golf, hemos ido a ver este terreno que tenemos para valorar, y así sucesivamente. De hecho, quiero añadir algo. Con el paso del tiempo, si vas haciendo bien el trabajo y vas teniendo otros terrenos, ya vas creando una cartera de inversores que se dedican a este tipo de propiedades. Por lo tanto, una vez ya tenga el terreno preparado, automáticamente lo que voy a hacer es ponerme en contacto ya con estos inversores, que más o menos sé qué tipo de perfil de inversión en función de lo que es la capacidad de inversión tienen, y a partir de ahí pues ponerme en contacto con ellos, pero llamarlos ya con la cosa hecha, es decir, mira, tengo este terreno, el precio es tanto, se puede hacer tanto, estas son las dimensiones, esta es la zona, esta es la competencia que tienes, estas son las propiedades que se están vendiendo a este precio de estas características, y básicamente las viviendas que tú vayas a hacer, si salen en torno a este precio, la rentabilidad que tienes va a ser más o menos X. Bien, así es como se trabaja, chicos. Ya lo sabéis, si queréis aprender sobre intermediación inmobiliaria y queréis construir vuestra agencia inmobiliaria digital, no lo dudéis, acceder al comentario fijado del vídeo, donde os he dejado un acceso para que podáis rellenar vuestros datos y recibir toda la información necesaria para poder trabajar como agente inmobiliario digital en España. Estoy seleccionando actualmente candidatos para el grupo inmobiliario, gente que quiera destinarse al sector inmobiliario de largo plazo como un auténtico profesional, y con el fin de poder ir construyendo nuevas sedes en distintas localidades de España. Así
Así que ya lo sabes, si quieres construir un negocio inmobiliario de bajo coste y muy alta rentabilidad, suscríbete en el comentario fijado, rellena los datos y si pasas el proceso de selección, una vez nos entrevistemos, vas a poder hacer el curso de agente inmobiliario en exclusiva, donde he preparado a través de distintos capítulos información de muchísima calidad para que os podáis formar en el campo de la captación, en el campo de del seguimiento con los compradores, en las fases de investigación para trabajar fino, en todo lo que son los procesos de venta, técnicas de cierre, técnicos jurídicos, negociación y siempre evidentemente relacionado con el sector inmobiliario. Así que hasta aquí, Rojo Lover, suscríbete al canal, espero que te haya gustado y pasa al siguiente vídeo donde te voy a traer más información de valor. Un saludo, os quiero, me voy para la casa a acabar de cerrar el tema, cerrar la casa, cerrar los tratos y hoy ya tenemos el día completo en la vida de un agente inmobiliario. Un saludo.